Bueno, pero para hacer un análisis más en profundidad de esta situación, estamos en comunicación con Juan Luis Burr, que es economista jefe de la consultora Fiel. Juan Luis, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Más preciso de lo que vos hiciste, no sé, pero bueno, vamos adelante. No, pero acá lo que importa, más allá del anuncio, es tratar de entender el fondo de la cuestión. Me interesa primero su opinión general. ¿Va en la línea de lo que había que hacer? ¿No va en la línea de lo que había que hacer? ¿Qué evaluación hace? Mira, va en la línea sin duda porque, digamos, tenés un déficit fiscal que Argentina no solamente tiene déficit fiscal permanente, sino que el problema que tiene es que no tiene forma de financiarlo. O sea, la razón por la cual que vos tenés que eliminar el déficit fiscal no es una cuestión ideológica, es que cuando vos no tenés financiamiento del déficit, no te queda otra alternativa al final al final del día que entrar en default. Y eso es lo que hacemos cada 8 o 10 años nosotros. Y eso no es un futuro para la Argentina. No fue un pasado y no va a ser un futuro. Entonces, vos no tenés financiamiento ni forma de cobrar muchos más impuestos. Entonces, vos tenés que resolver el tema fiscal. Por eso, el diagnóstico está bien. Se habló de una reducción de 5 puntos del déficit en forma inmediata. Lo que se plantea, el programa este que se planteó, tiene algún aumento de impuestos, que te da algo más de 2 puntos del PBI, y alguna reducción del gasto, que tiene casi 3 puntos del PBI. En total, eso están los 5 puntos. Por lo tanto, primero, hay medidas que la mayoría de ellas se pueden aprobar sin ir al Congreso, que te van a permitir bajar el déficit. No todas, porque si vos estás hablando de modificar el tema de ganancias o proponer un blanqueo, por supuesto tenés que ir al Congreso. Pero yo diría, buena parte, casi entre 3 y pico y 4 puntos del PBI, lo podés obtener con decisiones del Poder Ejecutivo, como por ejemplo modificar la alícuota del impuesto país, modificar alícuotas de retenciones, etc. Por lo tanto, primera observación, sí, va en la línea y es un ajuste bastante amplio, que por supuesto tiene componentes transitorias, que va a haber que hacer otras cosas más en el futuro, porque en algún momento el impuesto país se va a eliminar el día que vos tengas unificación cambiaria. Si eso es dentro de un año, vos tenés que pensar que ahí te va a estar comiendo, vas a estar perdiendo casi un punto del PBI que hoy esperas recaudar. Así que este es un proceso que recién empieza, tiene recortes por el lado también de la política, pero lo más importante de la política, a mi modo de ver, está por verse, que es que te aprueben las medidas de reformas que van a venir en los próximos días, en las próximas semanas, que el Congreso las apruebe. Ahí está la clave del ajuste político, que si vos tenés que hacer una reforma laboral, si tenés que hacer una reforma tributaria, si tenés que hacer medidas que te permitan abrir la economía más, etcétera, que todo eso vaya siendo aprobado por el Congreso. Esa es la clave del ajuste político. Si no hay aprobación en el Congreso, lo que vas a tener es un ajuste que viene, como siempre, de la forma que se puede hacer, es decir, a los hachazos, digamos, tratando de subir un poco los impuestos, bajar un poco el gasto, pero la política se queda al costado sin mover un dedo, criticando, como podemos criticar nosotros dos, ¿no es cierto? Ponernos a hacer una crítica, simplemente sentados, sin mover un dedo, cuando la política es la que tiene que hacer el esfuerzo de aquí en más para hacer pasar todas las reformas que son necesarias en la Argentina. Ahora, pensando en esto, Juan Luis, justamente, ¿no? En que sea la política la que pague un costo o que se haga cargo de alguna manera del costo de este ajuste o de parte de este ajuste, ¿podría dar algún ejemplo más, digamos, de qué tipo de reformas son las que está planteando que deberían realizarse en el Congreso y que afectarían justamente a la política? Bueno, yo espero que haya un paquete amplio de reformas estructurales. La verdad que hacer un listado en la Argentina es como hacer un listado de todo en la vida.
porque la diferencia que tenemos con Uruguay, la diferencia que tenemos con Chile, la diferencia que tenemos con Perú, por no hablar de las diferencias que tenemos con los países europeos o los países del este asiático, es que casi todo lo tenemos mal diseñado, o sea, tenemos muchas reformas que hacer. No hay solamente un problema de las LELIC o de los pases en el Banco Central, no hay solamente un problema macrofiscal de que vos tenés déficit fiscal y que tenés que llegar al equilibrio. Eso es una parte de la cuestión. La otra parte es muchas reformas microeconómicas. Para recordar lo que fue eso, en el 91, cuando se hace la convertibilidad, hay un anuncio, un inicio de la convertibilidad el 1 de abril del 91, pero el paquete relevante es el paquete que se lleva adelante en octubre, noviembre de ese año, con el decreto ómnibus, que fue una desregulación generalizada de la economía, al mismo tiempo que vos tenías ya un proceso de reforma del Estado por ley del año 89, y un proceso de emergencia económica que te permitía hacer esas cosas por ley del año 89. O sea, tenés una lista de cosas. Si querés un ejemplo, el más simple es mencionar la reforma laboral. O sea, vos podés tener una mirada de que no hay que hacer nada, que no hay que sacarle privilegio a los trabajadores, etcétera, pero en realidad la reforma laboral es darle mejoras a los empleados para que no tengan que ser empleados informales, para que no tengan que esperar la lotería de ganarse un cargo en el Estado por un amigo. Es decir, si vos tenés que en tu vida, Darío, tu vida es esperar ganarte la lotería de que algún amigo, algún conocido te dé un puesto en el Estado, o que tu vida depende de conseguir un empleo informal que algún día puede llegar a ser cortapasto, para decírtelo de alguna forma, si es que no conseguís nada. Bueno, vos sabés que casi la mitad del empleo en la Argentina es de ese tipo. Claro. Son monotributistas de bajo nivel de ingresos, informales, etcétera. O sea, vos necesitas una reforma laboral para que eso cambie. Ahora, vamos a ver cuál es la respuesta de los sindicatos, de las empresas, de las corporaciones empresarias y de la política, de los políticos, de los partidos políticos. O sea, ¿qué respuesta te da la gente no solamente del peronismo o los radicales, sino la gente misma del PRO, de la Libertad Avanza? O sea, todos los partidos políticos, si ponen la cara, como hay que ponerla, para hacer las reformas que quiten privilegios, en particular en el caso laboral, como hay muchos otros casos. Claro. Ahora, Juan Luis, seamos por un momento un poco más pesimistas y asumamos que quizás sea difícil, por lo menos en el corto plazo, la aprobación de esas reformas en el Congreso. Con un paquete como el anunciado ayer, ¿alcanza para por lo menos cumplir el objetivo que parece hoy el más urgente, que es reducir la inflación, o no es suficiente? No, este paquete no te reduce la inflación en lo inmediato, primero está muy claro, es decir, no es un paquete de estabilización hoy, es un paquete que prepara un programa de estabilización, si vos querés, para más adelante, para el segundo semestre. Obviamente, si vos no aprobás ninguna de las medidas, a ver, vamos a ponerlo en claro, la tasa de crawling peg no va a ser 2% mensual, va a ser otra. Simplemente, es decir, no podés ir a eso. Si vos tenés una tasa de inflación entre el 10 y el 20% mensual, y la seguís teniendo muy alta todo el tiempo, devaluar al 2% te lleva a un atraso cambiario fenomenal. Más allá de que hayas devaluado hoy al doble, en pocos meses, para ponerlo en términos de la tribuna, te vas al bombo, te vas a la B. Es decir, se necesita un proceso de reformas continuo. Este no es un programa que se anuncia el día 1, por lo menos no se anunció el programa completo el día 1. Bueno, ¿sabes qué? El programa se va a anunciar a lo largo de los próximos meses, todos los días, todas las semanas, anunciando cosas. En el fondo, si vos querés mirarte en el espejo para hacer algo
como necesita la Argentina, que necesita mucho reforma, tenés que mirar los 90, la convertibilidad, donde te anunciaban una privatización cada tantos meses, una reforma, la reforma de la ley de accidentes de trabajo, la reforma digamos, de tributaria que te cambiaba las cosas, es decir, reformas en cómo funcionaban la regulación de los servicios públicos, etcétera, etcétera. No tenés el tiempo de un Estado europeo que se puede tomar 10 años, 15 años, tenés los tiempos que tenemos nosotros, que son tiempos cortos. Recién, justamente pensando en el tema de la inflación y también pensando en el ejemplo de los 90, un factor importante allí también fue la desregulación y la apertura de la economía, que también permitió, obviamente, la posibilidad de acceder a bienes y servicios más económicos, al no estar controlados. Digo, eso, ayer el ministro Caputo habló de por lo menos facilitar un poco más las importaciones que venían muy controladas. Ahora, ¿qué importancia le asigna usted a que haya una mayor apertura de la economía y ve señales de que el gobierno va en esa dirección? Sí, pero hay que ser claro. Uno para abrir la economía tiene que tener mercados competitivos, mercados que puedan reasignar factores. Si vos abrís la economía, pero tenés el mismo mercado laboral que tenés hoy, te vas al demonio. Es decir, los peruanos abrieron la economía en la década del 70, les duró 6 meses, echaron al ministro de Economía, renunció el presidente, etcétera. ¿Por qué? Porque los tipos tenían una apertura de la economía con un sistema que tenía prohibición de despedir gente. Entonces, Claro. una empresa que tenía que reasignar recursos, cambiar las cosas, no podía hacer nada, se fundía. Bueno, la Argentina tiene algo parecido. Vos tenés que tener mercados de factores son el factor trabajo, el factor capital, etcétera, competitivos, que vos puedas conseguir financiamiento para tu inversión. Eso lleva tiempo. Vos tenés que hacer todas esas reformas para ir abriendo la economía. No es que la abras hoy o mañana, la abras así nomás y vemos lo que pasa. Si vemos lo que pasa, bueno, te cuento que vas a tener problemas. Por lo tanto, se requiere mucha reforma, mucha eficiencia, reducción del déficit público a cero, como están planteando, y eso lo tenés que hacer de forma persistente, no lo podés hacer por un año. Si tenemos déficit cero por el 2024 y en el 2025 tenemos déficit, tampoco es una solución. Tema cambiario, control cambiario, lo que acá llamamos el cepo. Se supone que va a haber algunas más precisiones en las próximas horas por parte de Bausili, el presidente del Banco Central. ¿Qué señales está viendo? ¿Es posible una liberación del cepo en este contexto donde no hay reservas al Banco Central? ¿Cómo está viendo esta situación? Bueno, estás planteando una pregunta que la respuesta es, la vamos viendo, porque hasta ahora la primera pregunta es, se devaluó el tipo de cambio de importación, está más alto, ahora ya no es 800, ni siquiera 800 pesos, es 800 más el impuesto país, 940, una cosa así. La pregunta es, ¿no había dólares a 360 o 370? ¿Hay dólares a 940? La respuesta es probablemente, y no sé si hay dólares, porque si no hay dólares a 940, a lo mejor tampoco hay a 1000 ahora o a 1100. Es decir, todo depende de cómo respondan las exportaciones ahora de bienes y servicios, cómo responda la actitud de todos los agentes económicos. Si dicen, bueno, yo veo que el tipo de cambio no se va a escapar y por lo tanto me conviene quedarme en pesos, eso puede tener sentido. Es decir, si a vos te pagan 10% mensual y vos crees que el tipo de cambio a 1200, por decir cualquier número, hoy no se va a ir a 1320 el mes que viene, a 1400 y pico, a 1600, 1700, que no se va a ir a eso, entonces vos te conviene quedarte en pesos. Bueno, eso es parte de lo que tendremos que ver de la confianza que genera el programa. Si un programa que genera confianza permite que la gente se quede en pesos, que el Banco Central recompre reservas y que la tasa de interés
y esto es importante, la tasa de interés no sea tan alta. Es decir, de hecho que empiece a bajar, como, bueno, el Banco Central ha hecho una apuesta bajando la tasa de pases de 128, que creo que estaba, a 100%, mientras que mantuvo la tasa de LELIQ a 133. Eso es básicamente porque toda la demanda de esos bonos estaba yendo a pases, que son bonos a un día. Entonces, esa tasa se bajó a 100%, hay un incentivo a pasar a 133 a la tasa de pases, perdón, a la tasa del ELIC, y eventualmente en algún momento, si hay confianza, esas tasas van a bajar, porque la apuesta está en que vos tengas una reducción de la brecha cambiaria, por un lado, y al mismo tiempo que en algún momento puedas empezar a bajar las tasas de interés. Todo eso es un escenario virtuoso que sería muy bueno. Si no se da, y bueno, tenemos que ir ajustando todas estas variables en las próximas semanas, ya no meses, ¿no? Sino semanas. O sea, todavía es muy pronto para saber, por ejemplo, cuál puede ser el comportamiento del dólar paralelo, de los dólares financieros, a partir de este reacomodamiento. Mira, tenemos la reacción del día de hoy. Vos sabés que hacer un pronóstico para el año próximo en función de un día no es muy recomendable. Pero, digamos, en el primer día la sorpresa cayó bien, digamos, y vos tenés que por lo menos no ha habido un movimiento masivo de desarmar plazos fijos y de irse a dólares. Pero eso es, más que un día, es un ratito de la mañana del día miércoles. Es decir, tenemos que verlo en los próximos días. Mi impresión es que el programa se va a ir conociendo, se va a ir ampliando, y eso va a generar algo de confianza que permite esperar que la brecha cambiaria, que ahora muestra que cayó, bueno, se mantenga mucho más baja que en el pasado. Acordate que la brecha cambiaria era 150%. Sí, claro. Hoy estamos discutiendo si es mucho una brecha cambiaria de 40 o 45. Bueno, paremos la mano, ¿no? O sea, vos no podés esperar que la brecha cambiaria pase de 150 a 0, porque en ese caso podrías unificar los mercados cambiarios, podrías hacer muchas cosas. Bueno, la noticia que hoy el mercado cambiario esté tranquilo es una buena noticia. Esperemos a ver los próximos días. Se necesita mucha actividad de parte del Ministerio de Economía para seguir impulsando reformas, y se necesita que la política trabaje. Y vamos a ver si trabaja o si se van de vacaciones los muchachos, ¿no? O sea, nadie quiere aprobar nada. Clarísimo. Juan Luis Burr, gracias por ayudarnos a entender este panorama económico tan complejo que está afrontando la Argentina. Un gusto. Gracias a vos. Chao, dale.